estábamos trabajando pues con polinomios, habíamos comenzado el tema de polinomios, habíamos comenzado a trabajar sobre lo que eran los conceptos o a recordar. Básicamente lo que estamos haciendo era recordando un poquitico conceptos básicos de polinomios y algunas operaciones también que alcanzamos a mirar, que fueron la suma, la resta y el producto. Listo, entonces tenían planteado pues una actividad para esta semana que concluía hoy. Recuerden que tienen plazo hasta hoy a la medianoche, creo que es, para subir la evidencia del trabajo. Simplemente la fotico, escanean pues el cuaderno o el blog o la agenda donde están realizando los ejercicios y crean un PDF y lo suben pues a la plataforma como tal. Si de pronto alguno tiene problemas, pues ya sabe que me lo puede mandar también al correo, pero les sugiero que lo hagan por plataforma. Ahí está abierto y ya varios lo han hecho el ejercicio pues de subir el taller como tal. Entonces recordemos nuevamente aquí rápidamente lo que estamos viendo: polinomios, vimos sus conceptos básicos, lo que era un término como tal, un término algebraico que estaba compuesto por un signo, un coeficiente, una parte literal y un exponente. Hablamos de los diferentes clases de polinomios que podemos tener según el número de términos que lo conforman. Entonces hablamos del monomio que tiene un solo término, y los polinomios en general que arrancan desde dos términos para arriba, y si tiene dos términos se llama binomio, si tiene tres términos se llama trinomio, y si tiene más de tres se llama ya en forma general un polinomio. Hablábamos, también nos recordamos lo que era un término semejante. Entonces es aquel que comparte la misma letra y el mismo exponente de la letra. Entonces tienen que cumplir las dos condiciones para poder hablar de términos semejantes. Y comenzamos a hablar de las operaciones básicas, entonces la suma y la resta, donde simplemente lo que hago es sumar términos semejantes o restarlos en el caso pues, de que tengan signos contrarios. En la suma y en la resta pues tenía que tener una precaución: simplemente cambiarle el signo a todos los términos del polinomio que llamábamos sustraendo, o sea, el que íbamos a restar como tal. Cambiarle los términos, cambiarle los signos, perdón, a todos los términos de ese polinomio y luego sumar semejantes y listo. En la última parte de la clase entonces hablábamos de la multiplicación y veíamos los tres casos: un monomio por un monomio por un polinomio y un polinomio por un polinomio. Pues ahí lo único que teníamos que tener en cuenta eran las pauticas que nos daban por acá al principio. Entonces, primero la ley de los signos, porque estamos multiplicando. Segundo, que los números o coeficientes se multiplican entre sí. Tercero, cuando voy a operar con las letras, entonces si eran letras comunes o eran iguales, aplicaba la propiedad de las potencias, producto de potencias de igual base, colocaba la misma letra y sumaba los exponentes. Y si eran letras distintas, entonces pasaban igual, no hacía nada con ellas, simplemente dejaba la multiplicación indicada. Por último, el último paso era Profe, buenas organizarla. noches. Buenas noches. El último paso era Pero acabo de reorganizar. llegar a la casa. ¿Cómo me dices? Estaban trabajando. Quedó la tarde, profe. Ah, listo, hágale, fresco, bienvenido. Gracias. Les recordaba entonces aquí el último pasito era la respuesta: organizar las letras en forma ascendente según el alfabeto. Es la recomendación que nos hacían, y por acá veíamos entonces algunos ejemplos. Y teníamos entonces una actividad para realizar esta semana. Entonces les había compartido la semana anterior en plataforma, les había compartido entonces este taller que era operaciones con polinomios. Entonces les decía que trabajaran hasta el punto número 48, que era de suma, resta y multiplicación. Les decía que pues, todo lo que hemos visto anteriormente volvía a funcionar: ley de signos, prioridad de las operaciones, pues primero paréntesis, luego corchetes, ¿no? Y lo de que realizaba primero en operaciones combinadas, que eran las últimas. A partir de la 43 ya aparecían paréntesis, corchetes, habían sumas, restas, multiplicaciones, todas combinadas. Entonces los últimos ejercicios eran de eso. Por eso les decía que seguíamos con lo mismo de la vez pasada, entonces que eso no se iba a perder, que no era por el momento, lo íbamos a seguir trabajando. Listo, entonces los escucho. ¿Qué inquietudes de pronto se generaron en esta primera parte de este taller para poder comenzar entonces con la temática de hoy, que son los productos notables, y si alcanzamos a ver alguna parte de la división? Entonces los escucho. ¿Algunos de ustedes tienen inquietudes respecto a alguno de estos puntos del taller? ¿Lo hicieron todos o no han terminado de hacerlo? Profe, sí, a mí, yo tuve como una duda en la 14. En la 14, miremoslo a ver, Luisa.
Sí, dígame, ¿qué problema tuviste por acá en la 14? No lo entendí muy bien. No entendí bien cómo A cuadrado hacerlo. B, bueno, listo, entonces para todos, tanto Es la lo mismo 13, sí, con 13, simplificaciones. sí, 12, 13, 14, primero tengo que multiplicar lo que está por fuera del paréntesis por todo lo que está dentro. Entonces, específicamente, en este caso que tú me dices, el 14, a cuadrado B multiplicado por a cubo, quedaría a a la 5b, más 5ab por a cuadrado b, se quedaría 5 al cubo b al cuadrado, menos a cuadrado b a la 4, sería la primera parte. Y acá para el segundo paréntesis haría lo mismo, 2ab multiplicado por cada uno de estos términos que tenemos aquí. Entonces 2ab por a la 4 quedaría 2a a la 5b, más por menos da menos, daría 2 por 2, 4, entonces daría menos 4 a al cubo b al cuadrado, más 2a cuadrado b a la 4. Y listo. Y ya de ahí sumaba términos semejantes. Entonces, en esos ejercicios, la única que tenía que tener presente es que primero tenía que romper el paréntesis, entonces hacer el producto de lo que está afuera por los términos por todos los términos que están adentro. ¿Listo? De todas maneras, en la plataforma les compartí un foro, les voy a compartir un foro para que me pregunten todas esas inquietudes que tienen acerca de los ejercicios, ¿listo? Porque entonces aquí se me iría todo el tiempo resolviendo las dudas y no nos alcanzaría para la temática, ¿listo? Entonces, en el foro espero que me profe, tal ejercicio, entonces miramos a ver qué inconvenientes tienen, si pueden pegar la fotico de donde lo llevan y no tienen el problema, pues mucho mejor, y ahí vamos resolviendo todas esas inquietudes. De todas maneras, este taller, pues mentiras, les va, bueno, sí, les voy a dejar, los que no alcancen a terminar todos los ejercicios ahora, entonces igual, como la otra parte es para la otra semana, mentiras, para dentro de 15 días, para después de Semana Santa. Profe, pero el taller este es para mañana. Sí, Acá el 48, sí, es hasta mañana. Pero si no alcanzan, porque hay, por hay algunos que todavía no han terminado hasta los 48, pues me suben hasta donde quedaron, para yo ver que efectivamente trabajaron esta semana. Y la otra semana es de receso por Semana Santa, y dentro de 15 días nos volveríamos a ver. Entonces, profe, pero ese receso está más horrible. Tenemos más trabajo que ay, Dios estudiando, mío, hermano. tranquila que aquí también le va a quedar trabajo. Entonces, los que no No, alcanzan no, de no, aquí, no. de estos 48, les queda para estos 15 días. Y los otros que siguen, los de la división, entonces también para terminar este taller. Entonces, me mandan la evidencia de lo que tienen rayado hasta ahora. Y ya dudas y eso me van colocando ahí en el foro para ir dando respuesta pues, a esos inconvenientes que vayan teniendo. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar entonces con la parte del tema de hoy que hace referencia a productos notables. Entonces, estamos hablando de la multiplicación, estamos hablando del producto de polinomios y aparece un tema bien particular, se llaman productos notables, tema de grado octavo. Yo sé que ustedes vieron esto y lo repitieron muchas veces. Entonces, aparecen unas generalidades, simplemente es eso de los productos notables, es unas generalidades a la hora de efectuar la multiplicación de polinomios. Cuando multiplico un polinomio por un polinomio, me pueden aparecer unas generalidades. Esas generalidades, esa norma general que vamos a encontrar, entonces las organizaron, las clasificaron a algo que se llaman los productos notables. Dentro de esos ejercicios del taller, habían unos ya aquí metidos, solo que se los puse adredes para que ustedes hicieran la multiplicación. Entonces vamos a recordar y vamos a revisar eso de productos notables y vamos a empezar con este primero. En este cuadro pues aparece la descripción de la multiplicación, aquí aparece la representación como producto notable, acá me dicen el nombre del producto notable y acá me dan ya el resultado, la generalidad, sin tener que hacer la multiplicación. Entonces esto lo que nos va a hacer es ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer operaciones de multiplicación entre polinomios. Y aquí aparece la descripción, en este cuadro está todo detalladito. Entonces miremos el primero. Allá en el taller aparecían unas que decían x más y al cuadrado. Ya les muestro por acá. Por aquí, pues no decía así tal cual, pero sí habían unos muy parecidos a eso. Por ejemplo, venga, ¿dónde están? Por aquí, ¿dónde está? Ah, no los tengo acá. Véalos, acá están. Del 35, por ejemplo, dice y más 6 al cuadrado. Esta aplica para ese caso, por ejemplo. Entonces, x más y por x más y. Eso es lo mismo que tener x más y al cuadrado. Esta es la representación en forma de producto notable. Para ustedes poder hacer ese, por ejemplo, ese ejercicio del taller, pues tendrían que haberlo expresado así, porque todavía no han visto productos notables, y entonces no sabían cuánto era la respuesta. Para poder hacer la multiplicación, pues ya sabíamos que según la potencia, escoger la base y multiplicarla por el exponente, el número de veces que diga el exponente. Entonces era coger esta que era la base de x más y multiplicarla dos veces, o sea, este por este. Si ustedes realizan o desarrollan este producto y simplifican sumando términos generales, semejantes, perdón, van a llegar a este resultado.
dice que es el primer término elevado al cuadrado más 2 veces, ese 2 aparece por regla, el primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término, en este caso y, elevado al cuadrado. Tengan mucho cuidado, pues porque aquí el término es x, el coeficiente es 1, el exponente es 1, aquí en este término el coeficiente es 1 y el exponente es 1. Si son diferentes, entonces ya aquí se altera un poco este resultado. Esta es la fórmula general para esa situación. Miremoslo aquí con el taller. Si de pronto alguno ya hizo, por ejemplo, el 35, entonces según esa fórmula sería el primero al cuadrado. Eso le tiene que dar y cuadrado más 2 veces el primero, 2y por el segundo, por 6. 2y por 6 sería 12y. Sería y cuadrado más 12y. Más el segundo elevado al cuadrado. 6 al cuadrado da 36. Si alguno ya hizo ese ejercicio da y cuadrado más 12y más 36. Entonces, sin tener que hacer el producto, simplemente aplicando el producto notable, la fórmula general. Entonces, a tener en cuenta. Sigo acá con otra situación. En el caso de, aquí los dos son positivos, en el caso de que sea restando, entonces x menos y al cuadrado. La representación sería esta, x menos y por x menos y, en forma de producto. El nombre de eso es la diferencia elevada al cuadrado. Y su respuesta o su resultado, después de hacer la multiplicación, daría el primero al cuadrado. Aquí ya cambia el signo, ya da menos. Dos veces el primero por el segundo, o sea, x por y, más el segundo elevado al cuadrado. Si ustedes hacen el producto, les va a dar este resultado que está acá. En la parte del taller, por ejemplo, el ejercicio número 36 hace referencia a eso. X menos 5 por x menos 5. Entonces, según esa fórmula, eso daría el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos 2 veces el primero, o sea, 2x por el segundo. Ojo que el término acá es 5, no es menos, sino 5. Entonces sería 2x por 5, sería menos 10x, más el segundo elevado al cuadrado, o sea, 25. Los que ya hicieron este ejercicio, les debió haber dado x al cuadrado menos 10x más 25. Según esta fórmula que me dice acá, este producto notable. Simplemente es eso. Entonces miren que si yo aplico la fórmula, se simplifica la operación. No tengo que ponerme a hacer el producto. Claro está que hacer ese producto no tiene ningún problema. Esa multiplicación es sencilla. Pero pues si usted quiere ya agilizar un poco el proceso, pues entonces podría aplicar la fórmula de los productos notables. Vámonos para la situación en donde un paréntesis es positivo y el otro es negativo, pero los términos son iguales. Ese se llama la diferencia de cuadrado. Si usted realiza este producto, va a llegar a este resultado. El primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Esta va a ser la respuesta general. Entonces, x al cuadrado menos de la fórmula y al cuadrado. Miremos a ver si en el taller hay alguna que tenga esa forma. Creo que acá arribita había una de esas. A ver, no, mentira, no hay ninguna. No sé, yo miro. Ah, sí, miren, acá está el ejercicio número 24. Responde a esa. Y cuadrado menos 2 multiplicado por y cuadrado más 2. Aquí los coeficientes, los términos, perdón, son los mismos, pero el signo es contrario. En uno es negativo, en el otro es positivo. Por tanto, la respuesta de esta, los que ya la hicieron, les tuvo que haber dado el primero al cuadrado, o sea, y cuadrado al cuadrado, potencia de una potencia quedaría y a la 4, menos por la fórmula el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Los que ya hicieron el punto 24, como respuesta les tuvo que haber dado y a la 4 menos 4, aplicando esta regla general que se llama un producto notable y que se llama la diferencia de cuadrados. Listo, continúo. Miremos por acá. Acá ya está al cubo. Por ejemplo, x más y elevado al cubo. Esta es la suma elevada al cubo. Eso es representado en forma o desbaratando la potencia sería x más y por x más y por x más y. Hay que multiplicar 3 veces la base porque eso es lo que dice el exponente. Entonces x más y por x más y por x más y. Este producto es mucho más largo y ya tenemos una regla general para ese caso. Entonces, ese producto nos da x al cubo más 3x al cuadrado y más 3xy cuadrado, y aquí falta un término que es y al cubo. Quedó mucho acá en el cuadro. Aquí falta un término, después del más sigue y al cubo.
En otras palabras, es el primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo, o el segundo al cubo. Entonces, esa es la fórmula general, o esa es la regla general para esto. Se llama la suma del cubo, la suma elevada al cubo. Y todos los términos aquí, en este caso, son positivos. Todos son positivos. También tenemos el caso donde sea la diferencia, donde sea la resta. Entonces, x menos y por x menos y por x menos y. Entonces, también tenemos la forma general, la fórmula general para esa, que se llama la diferencia elevada al cubo, que es el primero elevado al cubo, en este caso el primero es x, menos, miren que aquí ya cambió un signo con respecto al de arriba, sigue siendo 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, primero es x elevado al cuadrado por el segundo que es y, más, miren que aquí se alternan los signos, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo, más 3 veces el primero que es x por el segundo que es y elevado al cuadrado. Y otra vez se alterna el signo, aquí ya sigue menos, el segundo elevado al cubo. Entonces a este lo que le hace falta es este y al cubo, que quedó mucho ahí. Pero entonces este es muy similar a este, con la única diferencia de que se van alternando los signos. Primero positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo. En el de arriba todos son positivos. Miremos a ver si en el taller hay alguno de esos con cubo. Creo que no. Ninguno estaba elevado al cubo. No, ninguno de estos está elevado al cubo. Entonces en el taller no se van a encontrar con ninguna situación de esas. Todas están elevadas al cuadrado. Listo, continuemos entonces. Sigamos mirando aquí hacia abajo la tabla. Ah, no, listo, ahí termina. Esos son los productos notables básicos. Estos son los más típicos, los más comunes, o las generalidades más frecuentes. Entonces, la suma del binomio, la resta del binomio, acá están las dos fórmulas, la diferencia de cuadrados, ahí está la fórmula de la diferencia de cuadrados, la suma del cubo y la diferencia del cubo. Esos son los más elementales, son los que aparecen puestos pues aquí en la guía como tal. Entonces, acá en la guía también van a encontrar un enlace a un video donde les van a explicar cómo se desarrollan o cómo se realizan ese tipo de ejercicios. Por aquí alguien me levantó la manito o alguien me está escribiendo, ya miramos por acá. Camila, todos 27, ¿qué pasó ahí? No sé de qué están hablando. Continúo. Entonces, acá, como les decía, un enlace a un video de YouTube que les va a explicar más en detalle cómo es el procedimiento, o son ejercicios pues como tal. Podríamos mirar este ejemplo que está acá, 5 más 3 elevado al cuadrado. Entonces, la fórmula general dice, el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero multiplicado por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Planteo esas operaciones y las resuelvo. El primero al cuadrado me da 25, este producto me da 5 por 2, 10 por 3, 30, y 3 elevado al cuadrado me da 9. Como son números, pues puedo hacer la suma y me va a dar que esto es 64. También pude haber hecho primero la suma interna, me daría 8, y 8 elevado al cuadrado también es 64. Entonces puedo verificar que por ambos caminos me tiene que dar el mismo resultado. En este caso, como ya son letras, ya no conozco los números, entonces no puedo tener una respuesta numérica exacta. Me toca dejarla indicada. ¿Y cuál es la respuesta numérica y la respuesta con letras o la respuesta indicada? Pues el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es lo que tenemos ahí. Entonces, eso es lo que van a ver ahí por ahí en el video. Miremos aquí, hay otro video, otro enlace, otro video, y aquí aparecen algunos ejercicios. Entonces vamos a mirar los ejemplos que tenemos acá. Entonces voy a darle un poquitico más de zoom para que lo puedan ver mucho mejor ahí. Listo. Entonces miremos los ejercicios que me plantea la guía. Entonces me dicen, primer ejercicio, 5x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces esta es la diferencia del cuadrado. ¿Listo? No diferencia de cuadrado, sino el cuadrado de la diferencia, llama esto. Entonces, el primero elevado al cuadrado, miren, acá está. Como este signo es negativo, entonces menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, resuelvo las operaciones. Ojo que este cuadrado, pilas que aquí muchos se equivocan, afecta todo el término, o sea, de 5x.
no es solamente la x. Entonces, un error muy frecuente es que elevan la x al cuadrado y al 5 no le hacen nada. Acá todo el término es 5x. Y esto elevado al cuadrado es elevar el 5 al cuadrado y elevar la x al cuadrado. Por eso en la respuesta tengo 25x cuadrado. Mucho cuidado que ese es un error muy frecuente, muy común. Nos olvidamos o descuidamos el número y nos centramos solamente en la letra. Entonces, ojo que aquí lo que está elevado al cuadrado es todo el término. En este caso son 5x. Entonces, el cuadrado de 5x es lo mismo que 5x por 5x. Y 5x por 5x me da 25x al cuadrado. Mucho cuidado pues ahí. Menos de la fórmula, 2 por 5 me da 10, 10x, 10x por 2 me da 20x, entonces menos 20x. Y finalmente, más de la fórmula, 2 elevado al cuadrado me da 4. Ese sería el primero, sería el segundo caso de productos notables que mostré allá. Vámonos para el segundo ejemplo. El segundo ejemplo ya es la diferencia de cubos. Miren que acá está elevado al cubo. Entonces me dice 3 menos 2x al cubo. Ojo, aquí algunos se equivocan. Ah, pero es que ¿por qué la x no está de primera y el número independiente después? Eso no importa. Tengan en cuenta que este es el primero y que este es el segundo. No se van a enredar con eso. Lo que sí es que al final tienen que reescribir la respuesta en orden descendente según el exponente más grande. Ya lo vamos a mirar. Aunque aquí no lo hicieron, quedó faltando ese pasito. ¿Qué dice esta fórmula de producto notable? El primero elevado al cubo. Entonces el primer término es 3 elevado al cubo. Como es diferencia, entonces se van a alternar los signos. El primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Entonces, menos 3 veces el primero elevado al cuadrado. El primero es 3, multiplicado por el segundo. El segundo término es 2x. Miren que me estoy olvidando de este signo porque ya lo voy a aplicar aquí más, menos, más, menos. Entonces no necesito vincular. Si aplico la fórmula general, él ya está metido ahí. Más 3 veces el primero elevado a la 1 multiplicado por el segundo elevado al cuadrado. Menos el segundo elevado al cubo. Si resolvemos eso, pues 3 al cubo me da 27, menos de la fórmula lo sigo conservando. Aquí tengo 3 elevado al cuadrado. Ojo que aquí se aplican las propiedades o la prioridad de las operaciones. Aquí tengo un producto y una potencia. Hago primero la potencia. 3 elevado al cuadrado me da 9. 9 multiplicado por 3 me da 27. Y 27 por 2x me da 54x, que es el que tengo acá. Más de la fórmula. Primero está la potencia acá, que estos productos. Entonces, 2x elevado al cuadrado me da 4x cuadrado. 4x cuadrado multiplicado por 3 me daría 12x cuadrado. Y 12x cuadrado multiplicado por 3 me daría 36x al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y finalmente conservo el menos de la fórmula, miren que está por fuera del paréntesis, y elevo este término al cubo. 2x elevado al cubo. Ojo, nuevamente, este cubo afecta todo el término, no solamente a la letra. No la vayan a embarrar ahí, que es un error muy común, como les digo. Entonces, 2 al cubo me da 8 y x al cubo, pues me da x al cubo. O sea, que este me da menos 8x al cubo. Listo, entonces ese sería el resultado. Listo, me dice la regla. Organícelos en forma descendente según el exponente. Entonces, legalmente iría menos 8x al cubo más 36x al cuadrado menos 54x más 27. Creo que tendría que invertir el orden. Me dice pues la norma. Pero pues igual esta es la respuesta y no importa si el 27 está al principio o está al final, igual es lo mismo. ¿Listo? Miremos ahora este, que es diferencia de cuadrados. ¿Por qué es diferencia de cuadrados? Porque el primero está positivo y el segundo está negativo. Entonces aplico la norma general. ¿Qué dice la norma general? Coja el primer término y elévelo al cuadrado. Menos de la regla de la norma general, coja el segundo término y elévelo al cuadrado. Y listo, ese es como el más sencillo de todos. 3x elevado al cuadrado me da 9x al cuadrado, menos de la fórmula 4 elevado al cuadrado me da 10. Y eso es lo que tenemos aquí. Como les digo, algunos ejercicios de la guía del taller de la semana anterior, pues están esos, aparecen esos acá, miren, por acá el 35, el 36, el 37, el 38, el 39, el 40
corresponden a eso, y aquí el 41 ya me mezcla. Primero tengo que resolver estos dos, y después los resultados tengo que sumarlos. Y acá ya me mezclan más. Primero tengo que resolver este, luego resolver este, los resultados los resto, y luego todo se lo multiplico por 3. Entonces miren que ahí se va aumentando el grado de desarrollo matemático. Entonces algunos de estos ejercicios se podían o se pueden resolver con multiplicación sencilla, o ya lo pueden hacer mucho más rápido, mucho más sencillo, aplicando el producto notable correspondiente, a los que aparecen acá, en este cuadrito que tenemos acá arriba. ¿Listo? Entonces, los escucho, me voy a devolver y los escucho a ver si tienen alguna inquietud de esta primera partecita. Entonces me regreso por acá y me levanta la manito o abre el micrófono el que me quiera preguntar algo, si tienen algún inconveniente o alguna duda con esta parte. Ya lo habían visto, ¿cierto que sí? No es nuevo para ustedes, ya se están acordando un poquito. Yo no me acuerdo, profe. No se acuerda, grado octavo. No, antes de ver factorización, sí me imagino que vieron casos de factorización por lo menos 3 meses. Antes de ver factorización. Profe, es que yo veo que primero se multiplica hacia adelante y después en la otra se multiplica hacia atrás. Esta es simplemente una forma sencilla o más rápida de hacer el producto. ¿Ves? Aquí lo que me muestra el cuadro es, ojo, esta es la forma. Por ejemplo, en el taller le aparece así. Para usted poderlo, así como está acá, en forma elevada al cuadrado. Si usted lo encuentra así, o si lo encuentra así, dice lo mismo. Porque recuerden, cuando vimos potencias, que tener algo elevado, una base elevada a un exponente, significa multiplicar, que es lo que tengo acá. Multiplicar esa base el número de veces que me diga el exponente. Entonces, lo van a poder encontrar así o lo van a poder encontrar así, cualquiera de las dos formas. La respuesta o el resultado siempre va a ser el mismo. Va a ser la generalidad que está acá. Entonces, es simplemente para que no tengan que hacer este por este, menos este por este, menos este por este, más este por este. Cuando hagan eso y sumen términos semejantes, llegan a esta generalidad. Pues con los ejercicios de la semana pasada, pues debían de hacerlo como multiplicación sencilla. Aquí lo único que les estoy mostrando es que esa multiplicación, perdón, se puede simplificar, se puede hacer más fácil, aplicando esta regla. Habrán algunos que digan, no, pero yo para qué me voy a complicar aprendiéndome de todo eso, ¿no? Pues multiplico y listo, multiplico como sé multiplicar y no me complico, listo, no hay ningún problema. Pero ya con el paso de los ejercicios se van a dar cuenta de que si aplican la generalidad, pues se va a ahorrar un poquitico de tiempo, se va a ahorrar un tiempo. Pero pues tampoco es obligatorio que tengan que hacerlo. Lo que pasa es que sí, ese producto notable me da pie para poder hablar de la factorización, que es el tema que veremos después de Semana Santa. Entonces, por lo pronto me regreso allá para poder seguirlos escuchando. Entonces, me decía Luisa, no me acuerdo, les digo, antes de ver factorización tuvieron que haber visto productos notables. Si no, les quedaron debiendo por allá. Me decía Jonathan, es que veo que se devuelve y se adelanta o se retrocesa. Bueno, es una forma de representar ese producto. Entonces, para entenderlo más fácil, pues lo expreso como producto, devuelvo la potencia, pero igual el resultado siempre va a ser el mismo, según si lo hago como producto notable o si lo hago como multiplicación de polinomios. El resultado siempre me va a ser el mismo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna preguntita antes de continuar? Paso ahora sí a la división de. Esto también hace parte del producto de polinomios, por eso está metido ahí. Y continuamos con la última operación que nos falta, que se llama la división de polinomios. ¿Alguna preguntita o podemos continuar? Listo, el silencio indica que todo está bien. ¿Cierto? Bueno, continúo entonces. Todo está mal también, profe. O todo está mal, bueno, una de dos, sí, también tiene razón. O todo está muy bien o todo está muy mal. No, espero que todo esté muy bien. Si no, de todas maneras, pues como les digo, No, ahí les yo dejo. tengo mi internet re malo. ¿Cómo me dices, Luisa? Está cayendo mucho, se me está cayendo mucho el internet. Tranquila, no es la única. En la mayoría de partes aquí en Cartago el internet Gracias está a Dios, eso va a funcionando quedar mal. grabado. Sí, Gracias a Dios va a quedar grabado. esa es la ventaja, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, María Camila me llamó o me escribió ahorita antes de empezar la clase y me dijo que estaba por allá sin señal y entonces que era bien complicado. Y también Verónica me ha dicho que, bueno, estaba haciendo 1000 maromas para poder tener internet. Entonces, de todas A maneras, mí se me ha caído ya 3 veces y Ajá. llegó otra vez a la mitad. De todas maneras, ahí queda el video. Entonces, pues esa es la ventaja, ¿no? Jorge, por ejemplo, no nos acompaña hoy porque
no tiene internet, está sin servicio de internet, se le cayó, se hubo un daño y no se lo han arreglado. Entonces, pues también soy consciente de eso, esa situación la estamos viendo casi todos. El internet está funcionando con mucho problema. Como les dije la semana pasada, hay mucha demanda de, entonces la red está saturada. Entonces, queda el video para que lo repasen, listo. Bueno, antes de terminar, ¿qué pasa si está elevado a la 4 o a la 5 o a la 6, no a la cuadrado o al cubo, como está acá, antes de meterme a la división? Entonces, aparece una fórmula o un desarrollo matemático hecho por un personaje en el siglo XVIII de apellido Pascal, que se conoce con el nombre del triángulo de Pascal. Ese triángulo de Pascal me determina cuáles son los números o la norma general que yo aplico acá en estas reglas. Por ejemplo, yo les decía aquí cuando está elevado al cuadrado, les decía, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿De dónde sale este 2? ¿De dónde sacan esa generalidad? O si es al cubo, miren que aquí aparece el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿De dónde salen estos coeficientes? Entonces, un matemático del siglo XVIII de apellido Pascal se tomó el trabajo de realizar una demostración, de realizar un montón de ejercicios y encontró una regla general para encontrar esos coeficientes que acompañan a ese producto notable. Entonces, aparece o se considera o se cataloga eso como el triángulo de Pascal que utilizamos para encontrar ese tipo de coeficientes. Entonces, acá en la guía aparece la explicación un poco más detallada, la pueden revisar. Les voy a mostrar, miren, aquí elevado a la primera potencia, elevada a la segunda potencia, elevada a la tercera potencia, a la cuarta, a la quinta o en general así sucesivamente hasta la potencia n. ¿Qué pasa si es x más y elevado a la 10? Pues no me voy a poner a multiplicar x más y por x más y por x más y 10 veces, aplicando pues el concepto de potencia. Este señor nos ahorra ese tiempo. ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. Aquí está el procedimiento, aquí me dicen si es positivo, pues todos los términos van a ser positivos. Si es negativo, entonces se van a ir intercambiando los signos. Entonces, aparece este cuadro o este gráfico que aparece aquí, que se llama el famoso triángulo de Pascal. Entonces me dice cuáles son los coeficientes de. Si está elevado a la potencia 0, por ejemplo, si es x más y, todo eso elevado a la 0, yo ya les había dicho en propiedades de potencia que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces ahí, si aparece x más y elevado a la 0, la respuesta es 1. Y listo, el coeficiente es 1. Sí, está elevado a la primera potencia, o sea, x más y elevado a la 1. Pues los coeficientes son 1 y 1, o sea, x más y, no cambia. Eso es lo que representa estos dos unos. Si está elevado al cuadrado, o sea, x más y elevado al cuadrado, entonces queda el primero al cuadrado y el número es 1. Por eso no se multiplica por nada. Más o menos, según el signo que tenga ya, 2 veces, aquí aparece ese 2, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, aquí se multiplica por 1, por eso queda el segundo al cuadrado. Y así se va desplegando hacia abajo. Si, por ejemplo, estamos elevados al cubo, entonces los coeficientes son 1, 3, 3, 1. O sea, el primero al cubo más o menos, si según la fórmula, 3 veces, esto es lo que significa ese 3, el segundo al cuadrado por el primero, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más o menos, según la fórmula, el segundo al cubo. O sea que el segundo al cubo lo multiplico por 1, el primero al cubo lo multiplico por 1. Entonces, por eso quedan estos unos acá. Si está elevado a la 4, por ejemplo, si es x más y elevado a la 4, entonces va a quedar x a la 4 más 4 veces x al cubo y más 6 veces x al cuadrado y al cuadrado más 4 veces xy al cubo más y a la 4. Eso es lo que representan estos números para saber cuáles son los coeficientes que acompañan a. Miremos el último que aparece en este dibujo. X más y elevado a la 7. Entonces, ojo, pues, ¿cuál es la regla general, la fórmula general? Entonces, el primero a la 7, o sea, x a la 7. Estoy trabajando con x más y a la 7. Entonces, x a la 7 más
7 veces x a la 6 por y, más 21 veces x a la 5 por y al cuadrado, más 35 veces x a la 4 y al cubo, más 35 veces x a la 3 y a la 4, más 21 veces x al cuadrado y a la 5, más 7 veces y a la 1, x a la 1, perdón, y a la 5, y a la 6, perdón, x a la 1, y a la 6, más y a la 7. Entonces, estos son los coeficientes que irían allá. Y así no tendría que hacer la multiplicación de x más y 7 veces para poder encontrar esa respuesta. Él se tomó, el señor Pascal se tomó la molestia de verificarlo. Entonces, él cogió x más y lo multiplicó 7 veces y llegó a esa respuesta. X a la 7 más 7 veces x a la 6y más 21 veces x a la 5y cuadrado más 35 veces todo eso que les acabé de mencionar, toda esa chorrera. Es un procedimiento matemático largo, pero que se puede simplificar utilizando este triángulo de Pascal. Entonces, yo sé que de entrada, lo de primerazo, eso no es tan fácil de asimilar. Entonces, los invito a revisar aquí la guía. Aquí está paso por paso y les explica cuáles son los criterios o las reglas que tienen que cumplirse. Entonces, me dice que el primer término comienza con el exponente 1 y va disminuyendo hasta el 0. El segundo término empieza con el exponente 0 y va aumentando hasta llegar a n. Si es positivo, todos los signos son positivos, y si es negativo, los signos se van intercambiando. Primero positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo, y así sucesivamente. Entonces, esta es una herramienta desarrollada en el siglo XVIII por el señor Pascal, que nos simplifica ese ejercicio matemático. Listo. Entonces, como les digo, no es tan simple, hay que rayarlo un poquitico. Les aparecerán algunos ejercicios para que se entretengan con este tipo de desarrollos matemáticos. Listo. Ya se me va cortando, ya se me va a acabar aquí el tiempo, ya me regalan 5 minuticos, ya les mando el siguiente enlace para continuar con la segunda parte, que es la división. Listo. Entonces, yo sé que ahí quedaron algunos muy fríos con ese triángulo de Pascal, no se preocupen, les mando algunos ejemplos y les mando algunos ejercicios. Sí, ya vi, pues ya es lo que normalmente sucede, listo. Entonces les comparto algunos ejercicios, unos ejemplos hechos y les mando